Dale, y ya estamos grabando. Bien. Bueno, buenas noches. Hoy es 26 de agosto de 2021. Estamos reunidos acá unos integrantes del Center for Inquiry Argentina, María Delia Alejandra Miranda, Anabel Aloy, Franco Ceruti y quien les habla Alejandro Borgo. Vamos a seguir con la segunda parte de lo que habíamos empezado anteriormente, que era eh, 3 capítulos de la pseudociencia. El primero era astrología y ahora vamos a seguir con parapsicología. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, habíamos visto que a la astrología la consideramos como una pseudociencia, ¿verdad? Entonces, habíamos dicho que en lugar de astrología se tendría que haber llamado astromancia, porque era una técnica de adivinación. Bueno, pero ¿cuáles son las características principales por las cuales podemos distinguir una pseudociencia? La primera es porque está en estancamiento permanente, o sea, no produce nuevo conocimiento. La parapsicología de hoy es muy parecida a la parapsicología de hace 50 años o de hace 100 años, ¿no? No hace experimentación en general, aunque la parapsicología se destacó, y después vamos a ver por qué en este caso. En general la pseudociencia rechaza la crítica. Cualquier crítica es tomada, digamos, es explicada o es justificada o es contrarrestada con una hipótesis perteneciente a la teoría de esa pseudociencia. Es como cuando uno rechaza el psicoanálisis, por ejemplo, y el psicoanálisis apela a la hipótesis de la resistencia que uno tiene a aceptar el psicoanálisis, ¿no? O sea, uno rechaza el psicoanálisis, pero es porque tiene resistencia al psicoanálisis. O sea, se utiliza una hipótesis del psicoanálisis para explicar por qué la gente rechaza el psicoanálisis. Propone hipótesis irrefutables, ¿no? Si algo falla, siempre se le encuentra alguna explicación, y muchas veces esas explicaciones, esas explicaciones son irrefutables. Por ejemplo, bueno, probame que no existe. No se puede probar por la negativa, ¿no? Entonces, mientras vos no puedas probar que esto no existe, esto existe, ¿verdad? Racionaliza o descarta la evidencia en contra. Cualquier evidencia que haya en contra de los fenómenos, vamos a decir ahora que estamos hablando de parapsicología, cualquier evidencia que haya en contra va a ser racionalizada y explicada de una manera bastante singular. Por ejemplo, supongamos que yo soy un experimentador y llevo a cabo un experimento de percepción sensorial con algunas personas. Y entonces el resultado del experimento es negativo. Y entonces dicen, bueno, está bien hecho el experimento, está bien, los controles están bien, está bien la metodología y todo, pero hay una cosa, el experimentador es escéptico. Y el escepticismo del experimentador está bloqueando la capacidad parapsicológica de los participantes, ¿no? Entonces, por lo tanto, el experimento está destinado al fracaso. Eso es muy común, ¿no? Y bueno, después
En la pseudociencia, en la mayoría, existe una confusión entre la correlación y la causa y el efecto. Por ejemplo, se confunde que porque una cosa pasa antes que la otra, esa cosa es causa de la otra. Y también, si algo aumenta y otra cosa aumenta al mismo tiempo, se cree que ambas cosas están correlacionadas y a lo mejor no son causa una de la otra. Por ejemplo, vamos a la próxima diapositiva. Bueno, acá está. Esta es una de digamos, de cómo se puede ver una prueba irrefutable del calentamiento global a través de la disminución del tamaño de la ropa interior femenina. Cuando realmente la disminución del tamaño de la ropa femenina no ha sido debido al calor, sino debido a la moda. Entonces, por ejemplo, en una ciudad puede aumentar el número de luces que se ponen en el alumbrado público y al mismo tiempo aumentar el número de crímenes. Ahora, eso no quiere decir que a mayor cantidad de luces, mayor crimen. O sea, el número de luces no es causa, ¿no? Pero bueno, la correlación se confunde con causa y efecto, ¿no? Hay un chiste famoso con eso, de una persona que estaba dando oratoria y decía algo así como: hemos observado que en los barrios donde va mucho la policía hay mucho crimen. Entonces, como solución proponían enviar menos policías. Claro. Para que no haya tanto crimen. Sí. Bueno, es que generalmente muchas veces tendemos a pensar de esa manera y no nos damos cuenta que estamos pensando de esa manera, ¿no? Así que bueno, esta es una pequeña introducción sobre cuál es el modelo, cómo funciona la pseudociencia, ¿no? Pasemos a la próxima. Bueno, ¿qué pasa con la parapsicología? Parapsicología significa al lado de la psicología, parapsicología, al lado de la psicología. La parapsicología pretende ser una rama de la psicología, pero la psicología científica no toma en cuenta la parapsicología. Una parte de la psicología que no es científica sí toma la parapsicología como una parte de la psicología. Pero bueno, ¿qué fenómeno vendría a estudiar la parapsicología? Los presuntos fenómenos llamados psi, que es una letra griega. ¿Y cuáles son estos? ¿Cuáles serían estos fenómenos? Vamos a decir que el término parapsicología data del siglo XIX. Se acuñó en 1889, pero no se empezó a aplicar popularmente hasta la década de 1930, más o menos. Bueno, ¿cuáles serían los fenómenos que estudia la parapsicología? Bueno, algunos muy conocidos, sobre todo por el cine, las historietas y demás, y los relatos, los cuentos, ¿no? Las leyendas. La telepatía, que no es otra cosa que la transmisión del pensamiento, la vulgar transmisión del pensamiento. En realidad, si lo tuviéramos que definir un poco más acotadamente, diríamos que es la captación del contenido mental de otra persona, ¿no? Pero vulgarmente se dice transmisión del pensamiento. Bueno,
La clarividencia sería la captación de un hecho objetivo, de un suceso, de un hecho objetivo, sin utilizar ningún tipo de sin acceso sensorial, digamos, ¿no? Extrasensorial, de una manera extrasensorial. Por ejemplo, supongamos, esto sucede mucho en los casos donde hay chicos perdidos o donde se pierde algo, bueno, o que contiene un sobre, bueno, saber sin tener acceso sensorial a ese sobre, qué es lo que contiene, ¿verdad? O qué sé yo, o no sé, en este momento a un ser querido mío le está pasando tal cosa, ¿no? O sea, yo estoy percibiendo de alguna manera que a una persona allegada mía le está pasando algo, pero no lo puedo probar, pero de alguna manera lo estoy sintiendo. Y esa persona no está en contacto conmigo. Por ahí está a 100, 200 kilómetros. Eso sería la clara evidencia. Luego la precognición. La precognición es la captación de sucesos que todavía no ocurrieron, que van a ocurrir, ¿no? La captación de sucesos futuros. También se habla, como contrapartida, de la retrocognición, o sea, la captación de sucesos pasados que no están al alcance de no están a nuestro alcance, ¿no? O se ha sumado Oscar Catalfo, ¿qué tal Oscar? ¿Cómo te va? Y luego, los tres primeros, telepatía, clarividencia y precognición, serían un tipo de fenómenos. El otro, el último, psicoquinesis, estaría ligado o relacionado con la influencia que puede tener la mente sobre la materia. Es decir, los tres primeros serían fenómenos llamados psi-gamma, por la letra gamma, y el último, psicoquinesis, sería psi-kappa. Bueno, sobre la psicoquinesis hay varias historias, ¿no? Sobre todo películas, como Poltergeist, Carrie, bueno, varias películas demasiado sensacionalistas, ¿no? Pero bueno, se han hecho experimentos, y quien tuvo el gran acierto, digamos, por así decirlo, de hacer que esto tenga una fachada científica, fue el botánico Joseph Ryan, que en 1934 en la Universidad de Duke, en los Estados Unidos, empezó a hacer experimentos en los cuales aplicaba estadísticas. Entonces le dio un cariz más serio, digamos, si se podría decir de esa manera, ¿no? Que a todos los cuentos de hadas y de la fantasía que se tejían con los fenómenos parapsicológicos, los fantasmas, un montón de cosas. Es decir, él empezó a decir, bueno, sí, un fantasma, y bueno, un fantasma puede ser la sensación que tenga una persona, pero se puede también
puede ser una sensación que se pueda llamar o que se pueda revertir en telepatía, alguien que le quiera transmitir algo, o puede ser una clarividencia, o puede ser una precognición. Y decir, él intentó llevar todo ese arsenal de figuras míticas como fantasmas, alucinaciones, monstruos, bueno, diablos, posesiones, un montón de cosas, a fenómenos que se pudieran medir, digamos, ¿no? Se pudieran medir. ¿Dónde? En un laboratorio. ¿Cómo? Usando estadísticas. Así que ese fue el gran mérito que tuvo, a pesar de que las experiencias que hizo Rhind y sus discípulos también, entre ellos Pratt y otros, tuvieron fallas metodológicas, no fueron bien hechos. Acá en la Argentina también se hizo mucha investigación, y en muchos países del mundo, ¿no? En Francia, en Alemania, bueno. A ver si vamos con la próxima. Bueno, lo que contábamos antes, de cómo viene el desarrollo histórico, ¿no?, de la parapsicología. ¿De dónde sale? Bueno, sale del espiritismo, en el siglo XIX, cuando las hermanas Fox empiezan a producir ciertos ruidos y a contestar supuestas preguntas que les hace la gente sobre otros familiares que están muertos. Y se expande el espiritismo a, bueno, no solamente en Estados Unidos, sino en toda Europa. Y bueno, llega un momento que se hace tan popular que empiezan a existir los grandes mediums, las grandes mediums, mujeres y hombres, ¿no?, que son capaces de comunicarse con los muertos. El espiritismo es llamado la primera religión científica, porque decía que era la primera religión que podía probar que había vida después de la muerte. Por supuesto, después hubo muchos investigadores que comenzaron a investigar las sesiones espiritistas y se dieron cuenta de que había mucho fraude, de que había muchos por ejemplo, mesas que levitaban, objetos que volaban, bueno, figuras que aparecían, fantasmas, montones de cosas que estaban trucadas, ¿no?, no eran fenómenos reales. La metapsíquica, que significaba lo que estaba más allá de lo psíquico, que es una antecesora de la parapsicología, ¿no?, porque obviamente estaba estudiando algo que iba más allá de lo psíquico a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX, justamente fueron los científicos, muchos de los cuales creían en el espiritismo. No era que iban a investigar de forma escéptica, sino que creían en el espiritismo. Varios fueron engañados por los mediums, inclusive algunos premios Nobel, como William Crookes, fueron engañados. Y de las investigaciones, que al principio eran muy pobres, después, a medida que se fueron ajustando los controles, porque fíjense que, claro, esto tenemos que darnos cuenta que estas sesiones espiritistas se hacían en total oscuridad. Cometer fraude era muy fácil, ¿no?
Pero cuando se empezaron a poner cámaras de fotografía infrarroja, cuando se pusieron a investigar ilusionistas, todos los fenómenos se fueron desvaneciendo, ¿no? Hasta que, bueno, inclusive el famoso Harry Houdini puso un premio de $5.000 a quien pudiera probar algún fenómeno de estos y nadie pudo. Y bueno, así surge la parapsicología, que perdura hasta hoy, ¿no? Pero ya sin todo ese glamour, digamos, entre comillas, que tenían los fenómenos del espiritismo y de la metapsíquica, ¿no? Ahora ya se está hablando de buscar, no sé, desviaciones del azar del 0,00001% en 400.000 millones de ensayos, ¿no? De pruebas. O sea, se está buscando una cosa mucho más sutil que pueda probar lo que la ciencia quiere probar. O sea, que un fenómeno no se produce por azar. Porque eso es lo que está intentando hacer la parapsicología. Probar que el acierto de una persona que está en una habitación mirando una carta y otra que está en otra habitación mirando la misma carta, ese acierto de una persona con la otra no se debe al azar, sino que es producto de un fenómeno determinado que se llama la dividencia, telepatía, ¿no? Bueno, vayamos a la próxima. Bueno, ¿qué se dice del fenómeno psí? O sea, del fenómeno parapsicológico. Que son independientes del tiempo y del espacio. O sea, hablamos de precognición, ¿no? Para el futuro, retrocognición hacia el pasado, es independiente del tiempo y del espacio, porque uno puede adivinar algo que está acá, a 20 centímetros escondido, o algo que está en Plutón, digamos, ¿no? O sea, independiente del tiempo y del espacio, que son involuntarios, son fenómenos involuntarios. Uno no sabe cuándo van a pasar. ¿Puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Cuando hablaste de retrocognición, me quedé pensando si lo que ahora se promociona y por supuesto se vende como lectura de registros akáshicos, que tiene que ver con la supuesta existencia de vidas pasadas, que me parece que tiene bastante que ver con esto, cómo lo que se podría clasificar y cómo se podría integrar, digamos, dentro del estudio de lo parapsicológico. Es tan complejo que no me siento capacitado para contestar esta pregunta, ¿no? Pero sí, calculo que tiene que, mira, han salido tantas cosas. Yo creo que tiene que ver, porque si se habla de registro, quiere decir que hay algo que está registrado, ¿verdad? Entonces, claro, ha quedado de alguna manera. Porque si se supone que yo puedo leer tus vidas pasadas o las de cualquier paciente eventual, significa que bueno, que hay algo que está, digamos, como registrado en algún lugar, qué sé yo, cuál puede ser ese lugar, pero que yo podría tener un acceso que no tiene nada que ver, que no exige ningún medio físico, ¿no? Y a través del cual podría estar leyendo realidades espirituales y históricos, supuestamente históricos. Claro, lo que pasa es que ahí habría un par de problemas con los cuales te enfrentarías. Primero que para leer una de mis vidas pasadas, tendría que probar que existió mi vida pasada. ¿No? Bueno, no, eso desde el punto de vista científico sí.
y cómo has tenido acceso a esa vida pasada, ¿no? ¿De qué manera? Porque, bueno, en fin, es lo que estamos preguntando constantemente, pero bueno, los fenómenos dicen que son involuntarios. Ahora, ¿qué querría decir esto? Que uno no puede decir, bueno, ahora voy a tener una evidencia, ahora voy a tener una premonición, ahora no. Vienen de golpe, es el famoso sueño premonitorio o la iluminación. Sin embargo, hay gente que pone a veces en los diarios diciendo que puede adivinar el futuro. Entonces, ¿cómo? Si es involuntario, ¿cómo es el tema? Bueno, inconscientes también. O sea, la persona no sabe realmente que está teniendo una adivinación y lo confunde con un sueño o lo confunde con un pensamiento, o se pone a escribir algo y escribe alguna cosa, pero inconscientemente, y resulta que eso es algo que está pasando en otro lugar y demás, ¿no? Lo cual tiene las mismas complicaciones que lo que decíamos con lo involuntario. Y después, una de las características más controvertidas de los fenómenos sí, es que son irrepetibles en condiciones controladas, que esto es lo que más les llama la atención a los científicos, ¿no? Porque la ciencia ha avanzado a base de poder digamos, a base de poder repetir los fenómenos. Si hoy yo hago A, B y me da C, mañana hago A, B y me tiene que dar C. O sea, lo tengo que poder repetir. Es más, otro que lo quiera hacer también hace A, B y le tiene que seguir dando C. Por supuesto. Y aparte, perdón, tengo un inconveniente. Espero solucionar telepáticamente. No, me había olvidado de enchufar la máquina. Aparte de que estos fenómenos son irrepetibles y que deben ser repetibles por la persona que dice que son reales, los tienen que poder repetir otras personas, ¿no? Porque el experimento de física que hago yo en Buenos Aires lo tiene que poder repetir una persona que está en Berna, en Suiza, o una persona que está qué sé yo, en Colorado, Estados Unidos, en las mismas condiciones, controladas. Es un poco el método científico, ¿no? Es decir, uno elabora una hipótesis, crea una lista de experimentos para comprobarla, y si a mí me salen todos bien, se los puedo pasar a otro científico y tiene que tener los mismos resultados, y en base a eso se elabora después una teoría. Claro, por eso, pero una de las críticas más grandes que se le hizo durante todo el siglo XX a los parapsicólogos es, escúchenme, ustedes hacen un experimento y obtienen el resultado A. Mañana o pasado o el mes que viene hacen el mismo experimento y tienen el resultado B. Al otro mes tienen el resultado Z. Y cada cosa que pasa la atribuyen a una variable distinta. Es decir, algo pasó que cambió el resultado, pero el fenómeno existe. Entonces, los críticos decían, entre ellos Hansel, uno de los más críticos en esa época de la parapsicología, decía, ¿no será que el que falla es el fenómeno? ¿No será que lo que no existe es el fenómeno? ¿Sí? Bueno, esa era una de las críticas más grandes. A ver, pasemos a la siguiente.
Bueno, los protagonistas del fenómeno parapsicológico son el agente, que es el que envía la supuesta información extrasensorial, y el percipiente, el que recibe. Entonces, Ryan diseñaba sus experimentos con el agente de un lado y el percipiente del otro, ¿no? Vamos a la siguiente. Los resultados, bueno, no ha logrado producir un resultado repetible en condiciones controladas, lo que hablábamos antes. Lleva más de 100 años investigando con resultados nulos. Acude a retorcido razonamiento para explicar los fracasos. Por ejemplo, el see missing. Dicen que cuando no se alcanza lo esperable por azar, hay una pérdida del sí, o sea, un see missing. Porque claro, ¿qué pasa? Acá está el tema de que hay gente que cuando hace pruebas, supongamos que yo hago pruebas con cartas, ¿no? Entonces digo, bueno, tengo 5 figuras repetidas 5 veces. ¿Cuál es la probabilidad de acertar que tengo? 5 en 25. 1 en 5. Un quinto de la probabilidad que tengo. 1 en 5. Entonces, de un mazo de 25 cartas, la probabilidad que tengo de acertar es 5. 5 cartas. Fenómeno. ¿Qué pasa si constantemente acierto 2? Estoy acertando menos que lo esperable por azar. ¿Por qué? Ahí se me presenta un problema grave de explicar. No. Es porque aparentemente yo estoy negándome al fenómeno psi. Estoy experimentando una pérdida de psi. Porque es tan difícil acertar más como acertar menos. Si uno va a la ruleta, ¿no? Acertar mucho es tan difícil como no acertar nada. O sea, algo en una relativamente gran tirada de bolas, digamos, en la ruleta, alguna vez vamos a acertar, ¿no es cierto? Que sea 1 o 2 o 3. Pero cuando se produce siempre la tendencia a la pérdida, que no acertemos ni una sola de lo que es esperable por azar, es rarísimo. El efecto de desplazamiento, o sea, yo me pongo a acertar una carta, pero en vez de acertar la carta que está mirando la persona, acierto la que va a mirar después. Eso se llama efecto de desplazamiento. Estoy acertando la que viene. Y claro, si yo me pongo a hacer todas las combinaciones posibles, la voy a pegar de alguna manera, ¿no? Así que bueno, estos son los resultados. Vamos con la siguiente. Bueno, hemos terminado porque ya empieza el capítulo de medicina alternativa. Así que si quieren debatir algo sobre lo que hemos visto, alguna... Yo lo que agregaría... perdón, Oscar, perdón. Gracias, Oscar. Bueno, lo que agregaría es una reflexión, ¿no? Escuchando todo esto, cuánto de creación, ¿no es cierto?, del cerebro humano debe haber en todas estas prácticas. Cuánto una persona que dice sensible o que adivina, cuánto debe tener también de elaboración propia, ¿no? De intuición, de razonamiento, como que hay una ensalada de cosas lo que ofrece un producto terminado y
Me parece que ahí se puede dar rienda suelta al engaño, ¿no? Esa es mi reflexión así, escuchando todas estas cosas. Claro, lo que pasa es que a veces hay coincidencias que son tan grandes que nos parece mentira creer que es una coincidencia, ¿no? Como el clásico encuentro con una persona que no vemos desde 10 años, ¿no? Y estamos pensando en ella y damos vuelta a la esquina y justo nos encontramos con esa persona. Y hace 10 años que no la veíamos, ¿no? Entonces nos parece mentira pensar que eso fue una coincidencia. Pero claro, no nos fijamos la cantidad de veces que pensamos en ella y no la encontramos. Pero suele pasar, o sea, hay hechos que nos llaman mucho la atención y que no podemos creer que sean coincidencias. Claro, y aparte uno está propenso a creer aquello que desea creer, ¿no es cierto? ¿Cuántas cosas no debemos creer y no registramos? Y sí las que queremos creer porque tenemos el deseo de creer. Entonces, bueno, en eso se basa el éxito de los adivinos. Vos no es anormal que vos le preguntes a una persona, che, ¿cómo te fue con la divina tal o con la vidente tal? Me acertó todo. Claro. No, todo no, por ahí te acertó 3 cosas de 20 que te dijo, pero vos tomaste las 3 que te acertó. Claro. ¿Entendés? Bueno. La otra vez leía, le agrego esto último por si alguien quiere usar la palabra, que esto que hacen los adivinos, que dicen una persona que empieza con determinada letra, A, B, C, quiere hacerte daño, está comprobado que el que la va a consultar automáticamente dice el nombre del que supone, alguna letra la va a pegar, algún amigo con esa letra va a tener, algún familiar va a tener, y la persona automáticamente está a la sorpresa, te recibe, y automáticamente si te dicen alguien con M, está pensando, está tratando de hacerte daño, automáticamente la persona dice María o Marcelo, el nombre que fuere, y lo exterioriza. Por eso ya dándole la información al supuesto adivino, para que, bueno, dé rienda suelta a todos los inventos que hacen, ¿no es cierto? Y se ha comprobado que la gente tiende a decir el nombre, o sea, es automático. Sí, mirá, si yo voy a una vidente y una vidente me dice alguien con M te quiere hacer daño, yo digo, y María, seguro. Por el contrario, si alguien te dice alguien con M te quiere mucho, va a decir mamá. Claro. Claro. No se va a equivocar la vidente. No, claro. Hay que cuidarse de las que empiezan con A y las que empiezan con M. Hay que cuidarse. Sí, si no te dicen que una morocha te quiere hacer daño. Claro, ahí está. Ahí restringí mucho más el universo de posibilidades. No, yo me quedé pensando cuántas similitudes tiene la parapsicología con todas sus técnicas, digamos, de acción con los fenómenos chamánicos y con el pensamiento mágico en general, ¿no? Que hay una cantidad enorme de elementos en común, ¿no? Cuando un chamán decide, por ejemplo, comunicarse con las almas de los muertos y cosas por el estilo, en definitiva, lo único que está haciendo es, bueno, una versión anterior del espiritismo, menos elaborada, pero igualmente mágica, ¿no? Bueno, en un libro, Ryan termina reconociendo que la parapsicología viene a ser una gran base científica para la religión, ¿no? O sea, tras toda esa fachada de experimentación y demás, en realidad lo que viene a hacer es fortalecer a una religión debilitada. Quiere decir que hay una relación. Igualmente, bueno, lo que habría que ponerse a pensar sería cuáles serían las consecuencias de que los fenómenos parapsicológicos fueran verdaderos, ¿no? Habría una transformación en el mundo impresionante. Habría que pensarlo eso también, ¿no? Cómo se transformarían las comunicaciones, sobre todo cuando hay gente que dice que estos fenómenos se pueden desarrollar, se pueden mejorar, se pueden... Acá está.
¿Ah? Ahí está. Pero sería mucho más barato en principio, ¿no? Comunicarse No, en pero un medio. está bien, pero yo hubiera aparecido, cualquiera de nosotros apareció hace 30, 40 años con una cosa así, nos quemamos por grupo. Sí, sí, tal Por cual. ejemplo, desaparecerían los métodos de diagnóstico. ¿Para qué los necesitaríamos? Si una persona sabría. Bueno, ¿ves? Todas esas cosas, claro. Pero imagínate que son más de 100 años de investigación. Vos imaginate lo que avanzó la biología en 100 años, lo que avanzó la física, lo que avanzó la química, las técnicas de diagnóstico. Y la parapsicología todavía estamos en ascuas, todavía no sabemos nada. Eso es completamente visible con respecto a las demás ciencias, ¿no? Así que bueno, damos por terminado este breve repaso de la parapsicología, y la que viene veremos las medicinas alternativas. Ahí ya nos metemos en un campo un poquito más espinoso, sí, más escabroso. Yo te quería hacer una sola pregunta. ¿Existe alguna explicación dentro de la parapsicología de cuál es el fundamento o la base o el principio que hace que alguien tenga esos poderes? Porque normalmente se habla de energías sin tener mucha idea de lo que es una energía. No, en realidad no se han planteado varias hipótesis posibles, como vos decís, energía tal, energía... pero no se ha detectado absolutamente nada, no se ha detectado ningún tipo de energía medible, digamos, conocida, o que se pueda medir con los instrumentos que hay hoy, ¿no? Y tampoco se ha podido verificar que alguna persona haya podido modificar algún aparato que, por ejemplo, conduzca energía, sea eléctrica, magnética o lo que fuera, o sea, que pueda influir sobre un sistema físico. Así que... No, fundamentalmente cuando hablas de telequinesis, por ejemplo, el enviar energía para hacer mover algún objeto, una cosa así, exige que el que esté produciendo la energía aumente la temperatura de su cerebro, si es que está en el cerebro, como uno lo que pinta. Y el cerebro a más de 40 grados ya empieza a fallar. Sí, no, pero igual es la energía de la persona que sí dice mover un objeto con la mente. ¿De dónde sale? ¿Cómo se crea? ¿De dónde se crea? Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, ¿eh? Sí, Bueno. nos estamos quedando sin En tiempo. cualquier momento se va a cortar la comunicación. Correcto. Les agradezco la presencia y bueno, a ustedes que son el público, suscríbanse al canal y traten de difundir este trabajo que estamos haciendo con el Center for Inquiry, Centro para la Investigación. Muchas gracias. Gracias, buenas Gracias. noches. Entonces, Hasta luego.